Hablaremos en este momento sobre los datos demográficos de nuestra paciente Allison. Tiene 20 años de edad, es estudiante de Derecho y además ella trabaja como vendedora en un almacén. En antecedentes personales podemos decir que tiene alergias, tiene una cirugía de apéndice y tiene un abuso sexual a los 19 años de edad. En antecedentes familiares también podríamos decir que su familia materna tiene la presión muy alta y su abuelo paterno tiene Parkinson. El motivo de consulta de Allison empezó cuando los padres la llevaron al hospital, porque ella tenía cambios de personalidad, problemas de memoria e insomnio. Historia del problema de Allison empieza desde los 19 años, cuando la violaron. Desde ese momento ella toma la decisión de ocupar todo su día para que su memoria no recuerde ese suceso. Desde ese momento Allison empezó a tener algunos síntomas como problemas de memoria, cambios de la personalidad, pensamientos repetitivos de muerte o suicidios, entre otros. En el funcionamiento premórbido de Allison tenía una vida activa laboral y académicamente. La configuración familiar es que Allison vive en la ciudad de Bucaramanga con su padre Daniel Antonio Escobar Sánchez, con su madre Ana Sofía Cárdenas Báez, con su hermana mayor Jessica Paola Escobar Contreras y su hermano menor Javier Camilo Escobar Contreras. En observaciones conductuales encontramos que en el momento de la consulta la paciente Allison ingresa por sus propios medios. Está ubicada en espacio ya que era consciente del lugar donde se encontraba en ese momento. En persona, puesto que ella sabía qué edad tenía, su nombre completo y en tiempo presentaba dificultades, recordó el año en el que estamos, pero no sabía el día ni la fecha. Manejó un lenguaje coherente, un tono de voz un poco bajo, se notaba un poco distraída, aunque mantenía el contacto visual. Es una joven de 20 años que estudia Derecho en la Universidad de Santander. También tiene un empleo donde se desempeña como vendedora. Además de esto, es una joven con poca actividad social y familiar. Se podría decir que la actitud de Allison en algunos casos y situaciones es un poco decadente, ya que por su complejidad de depresiones ocasiona cierto colapso. La depresión es una de las enfermedades más conocidas actualmente. Es una de las patologías que más cambios anímicos conlleva. El término depresión surge a partir de la Ilustración y en 1725 se le acuña a Blackmore. Tras un largo bagaje y un largo recorrido de varios autores, es en el siglo XX donde se empiezan a dar los primeros cambios frente a la epistemología y la manera de tratar la depresión. Estas investigaciones se llevan a cabo gracias a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y es ahí donde se empieza a dar inicio a lo que se conoce como el DSM, que son los primeros manuales diagnósticos, y el CIE, que hace referencia a la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Así van surgiendo las terapias tanto conductuales como cognitivas, las cuales ocurren a mediados de la década de los 50 y los 60. El trastorno depresivo mayor, que es nuestra patología, se define y se caracteriza como esa falta de deseo, cansancio, aspereza social y poco regocijo en la vida cotidiana. Además, la persona que lo padece siente de sobremanera sentimientos de culpa e improductividad, acompañado de un quebrantamiento de la propia confianza. El peligro de padecer este trastorno, según unas muestras realizadas a la población en general,
oscila entre el 10 y el 25% para las mujeres y entre el 5 y 12% para los hombres. Las áreas cerebrales que trabajan de manera conjunta para procesar las emociones se desploman en los sujetos que sufren trastorno depresivo. Las áreas que se cree que están implicadas en el trastorno depresivo mayor son la amígdala, la corteza cingulada, la corteza prefrontal y el hipotálamo, ya que se observa una reducción del volumen y el grosor de estas áreas. La disminución del volumen en el hipotálamo se ha encontrado una serie de estudios en seres humanos que han sido expuestos a estrés crónico. Conduce a la hipótesis de que este último puede inhibir neurogénesis y retraer los procesos dendríticos que producen a la pérdida neuronal en el hipotálamo. Los pacientes con depresión mayor y que representan una reducción en el volumen del hipotálamo son, según los reportes, los menos propensos a remitir después de un tratamiento farmacológico en un año. Resulta interesante que después de un seguimiento de 3 años, el mismo grupo de personas con depresión mayor mostró una mayor reducción en el volumen del hipotálamo. Neurotransmisores. Se encuentra la serotonina, que es importante ya que cumple la función de la toma de decisiones, la noradrenalina, que es una especie de alerta que envía al cuerpo humano cuando se siente como en peligro, que causa algunos síntomas como la fatiga mental. La dopamina, cuando hay bajos niveles de dopamina, puede afectar el humor del individuo. La norepinefrina está relacionada con el desequilibrio emocional. Y la melatonina, cuando hay bajos niveles de melatonina o alteraciones en el ciclo, se otorga a la depresión, ya que puede sincronizar el reloj biológico. Vías implicadas. El dorso lateral y ventral, implicada en procesos cognitivos tan importantes como la memoria, la atención. El hipocampo, parte importante del sistema límbico. La corteza prefrontal, que son las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar problemas, memorizar. Y la amígdala, que procesa las emociones de miedo. Los inhibidores de serotonina y noradrenalina son tan eficaces que se usan frecuentemente como antidepresivos de primera línea. Los IRSN actúan primeramente sobre las neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas, pero se disminuye o se vuelve nulo el efecto en los receptores colinérgicos o histaminérgicos. Los IRSN tratan la depresión taponando las proteínas transportadoras de serotonina y noradrenalina presinápticas. Por ende, se inhibe la recaptación de estos neurotransmisores, lo que transforma varios mecanismos que dan homeostasis. Por último, aumenta la estimulación de los receptores postsinápticos. Algunos ejemplos de inhibidores de serotonina y noradrenalina son belantafina y duloxetina. Los antidepresivos tricíclicos, más conocidos como ATC, son fármacos que en su gran mayoría inhiben la recaptación de norepinefrina y serotonina desde el espacio extracelular sin afectar la recaptación de dopamina. Estos se metabolizan en el hígado originando metabolitos activos, los cuales prolongan el efecto y se excretan a través de la orina. Principalmente los ATC son Ahora, por consiguiente, le hablaremos sobre la relación de la patología. Las principales causas son la falta de neurotransmisores, en este caso, la enfermedad que se está tratando es la depresión. Entonces, son la falta de neurotransmisores y de neurotróficos, por lo tanto, se conlleva una nueva etapa de participación de alteraciones durante este suceso. Y además, por otro lado, también se podría decir
que una reducción del tamaño del hipocampo, esto ya que genera que el paciente empiece a padecer que en la depresión su cerebro se logre inflamar y que eso también provoca una pérdida de conexiones interneuronales. Como posible diagnóstico encontramos que la depresión es una enfermedad crónica, por tanto las personas que sufren de este episodio depresivo sufren a futuro episodios similares. Cuando el trastorno se presenta de forma espontánea suele ser favorable, en cambio cuando está asociado a un suceso o característica de la personalidad suele tener más tendencia a la cronicidad. Esto quiere decir que la paciente se le ha logrado diagnosticar un trastorno depresivo con la causa de una violación que llevó a cabo este suceso. Por lo tanto, esto desencadenó una serie de circunstancias las cuales no supo ni manejar ni controlar con cautela.